Y si lo que más daño le está haciendo a tu cerebro en este momento no es el olvido que ya notas, sino algo que tienes guardado ahora mismo en tu propia casa, escucha esto con mucha atención, porque lo que estoy a punto de decirte podría cambiar por completo la forma en que ves tu salud. Ese antiácido que tomas cada mañana como si fuera agua, esa pastillita para la alergia de cada primavera, esa pequeña cápsula que te ayuda a cerrar los ojos por la noche, todos ellos podrían estar destruyendo tu memoria de forma lenta y silenciosa, sin que nadie te haya dicho nada al respecto. Sé perfectamente lo que estás pensando. Parece exagerado, parece imposible, pero quédate conmigo porque lo que voy a mostrarte hoy no es una opinión, es ciencia real. Es evidencia publicada en las revistas médicas más respetadas del mundo y tiene el poder de protegerte si actúas a tiempo. Si en los últimos meses has notado que tu mente no responde igual que antes, que se te olvidan palabras en medio de una conversación, que entras a una habitación y ya no recuerdas para qué fuiste, o que sientes una especie de niebla que cubre tus pensamientos, por favor, no lo llames simplemente vejez, porque en muchos casos la causa real tiene nombre, tiene solución y está guardada en tu botiquín. Soy el doctor joven, y durante muchos años he atendido a cientos de pacientes, personas brillantes, con vidas activas y plenas, que llegaron a mi consulta con el mismo miedo en los ojos, miedo a perder sus recuerdos, miedo a esa palabra que apenas se atreven a pronunciar en voz alta, Alzheimer. Y lo que descubrí, y lo que la comunidad científica confirma con cada nuevo estudio, es que en una gran cantidad de esos casos, el responsable no era una enfermedad inevitable. El responsable era un medicamento que el paciente llevaba meses o años tomando con toda la confianza del mundo. Este video tiene un solo objetivo: darte el conocimiento que mereces para que puedas tomar el control de tu propia salud cerebral. No vengo a asustarte, vengo a despertarte, porque cuando termines de ver este video, vas a conocer los 5 tipos de pastillas que representan el mayor riesgo para tu memoria, y vas a tener en tus manos un plan concreto de 3 pasos para hablar con tu médico y proteger tu mente de forma activa y responsable. Así que no cierres este video. Lo que viene a continuación te interesa de verdad. Primero necesitas entender por qué este problema se vuelve especialmente grave después de los 60 años. No es que estas pastillas sean completamente inofensivas a los 40 y de repente peligrosas a los 61. Lo que ocurre es que a partir de esa edad, dentro de nuestro cuerpo, se forman las condiciones perfectas para que el daño sea mucho mayor. El primer factor se llama polifarmacia. Es una palabra técnica, pero la idea es muy simple: tomar varios medicamentos al mismo tiempo. Y en las personas mayores esto es extraordinariamente común. Una pastilla para la presión arterial, otra para el colesterol, quizás una tercera para la diabetes y un analgésico para el dolor de rodillas o de espalda. De pronto, tu organismo recibe 4, 5 o 6 sustancias químicas diferentes que interactúan entre ellas sin que nadie coordine esas interacciones. Los estudios dicen que alrededor del 90% de las personas mayores de 65 años toman al menos un medicamento recetado, y un impresionante 41% toma 5 o más al mismo tiempo. Ese número debería hacernos reflexionar seriamente. El segundo factor es el propio envejecimiento del cuerpo. A medida que cumplimos años, el hígado y los riñones, que son los órganos encargados de procesar y eliminar los medicamentos, pierden eficiencia de forma progresiva. Esto tiene una consecuencia directa: los fármacos permanecen más tiempo en el organismo y en concentraciones más elevadas. Una dosis que era completamente segura a los 50 puede convertirse en algo tóxico a los 70. Y el órgano que más sufre esa toxicidad acumulada es el cerebro. El tercer factor es el que más quiero que recuerdes hoy. Se llama carga anticolinérgica. Puede sonar complicado, pero voy a explicártelo de una manera que nunca vas a olvidar. Dentro de tu cerebro existen mensajeros químicos que se encargan de transportar la información de una neurona a otra. El mensajero más importante para todo lo relacionado con la memoria, el aprendizaje y la concentración se llama acetilcolina. Sin acetilcolina funcionando correctamente, la información no llega a donde tiene que llegar. Los recuerdos no se forman, los pensamientos se pierden. Ahora bien, existen muchos medicamentos que bloquean precisamente a este mensajero. Son los medicamentos anticolinérgicos. Y el peligro no está en tomar uno de ellos un solo día. El peligro real está en la acumulación. Cada pastilla anticolinérgica que entra en tu cuerpo suma más bloqueo sobre ese mensajero vital.
Y con el tiempo, ese bloqueo continuo puede causar la muerte de neuronas y abrir la puerta a la demencia. Esto no es una hipótesis, está documentado. Y ahora vamos a ver exactamente cuáles son esas pastillas. El primer tipo de medicamento que necesitas conocer son los antihistamínicos de primera generación. Estos son quizás los más peligrosos precisamente porque parecen completamente inofensivos. Se venden libremente en cualquier farmacia, sin necesidad de receta médica, y millones de personas los compran sin pensarlo dos veces. Los ingredientes activos más comunes son la difenidramina y la clorfeniramina, presentes en productos conocidos para la alergia. Pero hay algo que muy poca gente sabe. Una enorme cantidad de personas no los usa para la alergia, los usa para dormir, porque producen somnolencia intensa. Se han convertido en el somnífero no oficial de toda una generación de adultos mayores. Permíteme contarte la historia real de Carlos, un ingeniero jubilado de 72 años, una persona con una inteligencia extraordinaria y una memoria que siempre había sido su orgullo. Cuando llegó a mi consulta, su familia estaba profundamente preocupada. Carlos olvidaba conversaciones que había tenido el día anterior. Se confundía con facilidad. A veces perdía el hilo en medio de una frase. Su esposa me dijo con dolor, ya no es el mismo de antes. Cuando le pregunté a Carlos sobre sus hábitos nocturnos, me confesó que llevaba casi 5 años tomando una pastilla de difenidramina cada noche para poder dormir. Es una simple pastilla para la alergia, doctor, me dijo sin darle ninguna importancia. Lo que Carlos no sabía es que la difenidramina es uno de los agentes anticolinérgicos más potentes que existen. Cada noche, esa pastilla llegaba a su cerebro y bloqueaba la acetilcolina durante horas. La somnolencia que él sentía era precisamente la primera señal de que el fármaco estaba frenando toda la actividad cerebral, y lo había estado haciendo durante 5 años seguidos. Lo que dice la ciencia sobre esto es muy serio. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine siguió durante 7 años a más de 3.500 personas mayores de 65 años. Los resultados fueron contundentes. Quienes tomaban anticolinérgicos como la difenidramina de manera regular tenían un riesgo notablemente mayor de desarrollar demencia. Y lo más grave, ese riesgo crecía directamente con el tiempo de uso y con la dosis. Algunos estudios sugieren que tomar este tipo de medicamento durante tan solo 3 años puede aumentar el riesgo de demencia hasta en un 54%. La trampa de estos productos es que su presentación tranquiliza a todos. Se venden como remedios suaves, sin alarmas, sin advertencias claras en el envase sobre el uso crónico. Y sin embargo pueden estar abriendo una puerta que después es muy difícil cerrar. El segundo tipo de medicamento que debes conocer son las benzodiazepinas. Este grupo se receta con muchísima frecuencia para tratar la ansiedad y el insomnio. Nombres como diazepam, Valium, lorazepam, Ativan o alprazolam, Xanax son conocidos en prácticamente todos los hogares. En una crisis aguda, estos medicamentos pueden ser de gran ayuda. El problema grave aparece cuando ese uso se extiende durante meses y años, algo que ocurre con una frecuencia alarmante en personas mayores. La historia de Rosa ilustra esto perfectamente. Rosa era una mujer de 68 años, viuda desde hacía poco tiempo. Tras perder a su marido, desarrolló una ansiedad tan intensa que le resultaba difícil funcionar en el día a día. Su médico le recetó lorazepam para ayudar a tratarán y evitar que sí y síntesis ese al principio el alivio fue casi inmediato, pero pasaron los meses y después los años. La dosis original dejó de ser suficiente y su familia empezó a notar algo que los preocupaba profundamente. Rosa estaba desapareciendo. Olvidaba conversaciones enteras. Se perdía en medio de una frase. Vivía cubierta por una niebla permanente que no se disipaba. Las benzodiazepinas actúan de una manera diferente a los anticolinérgicos, pero el resultado a largo plazo puede ser igual de dañino. Potencian un neurotransmisor llamado GABA, que funciona como el sistema de frenos del cerebro, reduce la actividad neuronal y produce sensación de calma. Eso suena bien a corto plazo. Pero cuando ese freno está activado de manera continua durante meses y años, el cerebro se adapta a ese estado de inhibición permanente. Los estudios sugieren que esto puede provocar cambios estructurales reales en el tejido cerebral, ralentizando no solo la ansiedad, sino también la velocidad del pensamiento y la capacidad de formar nuevos recuerdos.
Un estudio muy importante publicado en el British Medical Journal encontró una asociación que no se puede ignorar. El uso de benzodiazepinas durante más de 3 meses estaba relacionado con un aumento del riesgo de desarrollar Alzheimer de hasta un 51%. La Sociedad Americana de Geriatría tiene estas pastillas en su lista oficial de medicamentos potencialmente inapropiados para personas mayores. Además del riesgo cognitivo, existe el riesgo de dependencia física. Dejar de tomarlas de forma brusca puede provocar consecuencias graves. Es un camino difícil de abandonar una vez que se empieza. El tercer tipo de medicamento es el que más sorprende a mis pacientes cuando lo menciono. Es posiblemente el más vendido de todos los que vamos a ver hoy. Son los inhibidores de la bomba de protones, conocidos como IBP. Los nombres omeprazol, pantoprazol y lansoprazol están en millones de botiquines de todo el mundo. Se usan para la acidez estomacal, el reflujo gastroesofágico y para proteger el estómago. La gente los toma con total tranquilidad durante años porque los consideran protectores, inofensivos, incluso beneficiosos. El caso de Jorge cambia esa percepción de raíz. Jorge tenía 75 años y llevaba más de una década tomando omeprazol a diario por su reflujo crónico. Su hija lo trajo a la consulta porque estaba muy preocupada por los cambios que notaba en su padre. Jorge estaba apático, confundido, sin energía mental. Los análisis de sangre revelaron algo muy importante, una deficiencia severa de vitamina B12, y los síntomas de esa deficiencia pueden imitar de manera casi perfecta los síntomas de la demencia. El mecanismo aquí es indirecto, pero muy poderoso. Los IBP reducen drásticamente la producción de ácido gástrico, y aunque tendemos a pensar que el ácido del estómago es algo negativo, lo necesitamos para absorber nutrientes esenciales. Dos de los más críticos para la salud del cerebro son la vitamina B12 y el magnesio. La B12 es fundamental para proteger el recubrimiento de las neuronas. El magnesio participa en cientos de procesos cerebrales relacionados con la memoria y la concentración. Cuando los IBP bloquean el ácido durante años, impiden la absorción correcta de ambos nutrientes, creando un estado de deficiencia crónica que daña el cerebro de forma progresiva. Un estudio alemán publicado en JAMA Neurology encontró que las personas que usaban IBP de manera regular tenían un riesgo de desarrollar demencia un 44% mayor que las que no los usaban. Y un estudio más reciente publicado en Neurology en 2023 encontró que el uso de IBP durante más de 4,5 años estaba asociado con un 33% más de riesgo de desarrollar demencia. La trampa de estos medicamentos es su reputación de protectores. Nadie sospecha del protector, y por eso pueden pasar años sin que nadie haga las preguntas correctas. El cuarto tipo de medicamento es el más complejo de evaluar porque la ciencia todavía debate sobre él. Son los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES. El ibuprofeno y el diclofenaco son los más conocidos. Quiero ser completamente claro en este punto. Tomar un ibuprofeno de vez en cuando para un dolor puntual no es el problema que estamos describiendo aquí. El riesgo potencial aparece con el uso diario y prolongado, que es exactamente lo que hacen muchas personas mayores que sufren artritis u otras condiciones dolorosas crónicas. La relación entre los AINES y el cerebro es paradójica. Por un lado, combaten la inflamación, que es uno de los factores que contribuyen al daño cerebral. Por otro lado, su uso crónico puede comprometer la función renal y reducir el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Un cerebro que recibe menos sangre, recibe menos oxígeno y menos nutrientes, y envejece más rápido. La evidencia científica en este caso no es tan uniforme como con los grupos anteriores, pero la tendencia que muestran varios estudios es suficientemente preocupante como para que valga la pena hablarlo con tu médico, sobre todo si estás tomando estos medicamentos todos los días. El dolor crónico es real y debilitante, y estas pastillas funcionan. Pero ese alivio físico, inmediato, no debería tomarse sin considerar también lo que puede estar costando a nivel cerebral. El quinto tipo de medicamento es el que más se subestima. Son los descongestionantes nasales que contienen pseudoefedrina o fenilefrina. Están presentes en docenas de remedios para el resfriado y la congestión nasal. Son de venta libre, se compran sin pensar y se toman durante semanas enteras, especialmente en personas que sufren alergias crónicas o sinusitis recurrente.
Estos descongestionantes también tienen un efecto anticolinérgico sobre el cerebro, y el peligro no está en tomar uno durante 3 días para un resfriado. El peligro está en la acumulación. Si ya estás tomando otro medicamento con propiedades anticolinérgicas, como uno para la vejiga o para la alergia, y le sumas semanas de descongestionante, el bloqueo de acetilcolina en tu cerebro aumenta de forma significativa en una persona mayor de 60 años, cuyo cerebro ya tiene menos margen de tolerancia. Esa carga acumulada puede ser exactamente lo que transforma una ligera dificultad de concentración en una niebla mental constante que no desaparece. Ahora llegamos a la parte más importante de todo este video. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para protegerte? El conocimiento que tienes ahora tiene valor solo si lo conviertes en acción, así que aquí tienes tu plan de 3 pasos. El primer paso es convertirte en el detective de tu propio botiquín. Esta misma tarde, cuando termines de ver este video, ve al lugar donde guardas tus medicamentos. Saca todo lo que hay. Pastillas con receta, sin receta, vitaminas, suplementos, todo. Ponlo sobre la mesa. Coge un cuaderno y escribe el nombre de cada producto y la razón por la que lo estás tomando. Luego, con la información que acabas de aprender, identifica si alguno pertenece a los grupos que hemos revisado. Márcalos. Ese acto tan sencillo es el comienzo de un cambio real. El segundo paso es prepararte para la conversación más importante que puedes tener con tu médico. No vayas a reclamar ni a cuestionar. Ve como un paciente informado que quiere colaborar con su médico para cuidar mejor su salud. Lleva tu lista. Cuando estés sentado frente a él, puedes decirle algo así. Doctor, he estado revisando mis medicamentos y me gustaría hablar sobre ellos con usted. He visto información del canal del Doctor Joven que menciona que el uso prolongado de algunos de estos fármacos, como este que señalo aquí, podría tener efectos sobre la memoria en personas de mi edad. Quiero ser proactivo. Podríamos revisar juntos si todo lo que tomo sigue siendo necesario y si existen alternativas más seguras para mí. Esa conversación no es una confrontación. Es exactamente lo que un paciente inteligente y comprometido con su salud hace. El tercer paso es explorar con tu médico las alternativas que existen. Para el insomnio y la ansiedad, pregunta sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, sobre técnicas de relajación o sobre el uso de melatonina en dosis bajas. Para la acidez y el reflujo, habla sobre cambios en la alimentación, elevar la cabecera de la cama o utilizar antiácidos de acción corta únicamente cuando sea realmente necesario. Para el dolor crónico, explora la fisioterapia, el ejercicio suave como el yoga o el tai chi, o el uso controlado de paracetamol bajo supervisión médica. Para las alergias, pregunta específicamente por antihistamínicos de segunda o tercera generación, como la loratadina o la cetiricina. Estos no tienen efectos sedantes ni anticolinérgicos y son mucho más seguros para el cerebro. Y antes de continuar, necesito decirte algo con toda la seriedad que merece. Por favor, escúchame. Nunca dejes de tomar un medicamento recetado por tu cuenta, sin hablarlo primero con tu médico. Suspender de forma brusca ciertos medicamentos, especialmente las benzodiazepinas, puede provocar consecuencias muy graves, incluyendo convulsiones. Todo lo que hemos hablado hoy es para que te empoderes y tengas mejores conversaciones con tu médico, no para que actúes solo. Tu plan de protección siempre debe ser diseñado y supervisado por un profesional de la salud. Hoy has recorrido un camino importante. Has conocido 5 tipos de medicamentos que se esconden a plena vista en millones de hogares. Has entendido por qué el cerebro de una persona mayor de 60 años es especialmente vulnerable a sus efectos, y tienes ahora un plan concreto y real para actuar, no con miedo, sino con información, no con duda, sino con claridad. Quiero que te vayas de aquí pensando en algo fundamental. La pérdida de memoria no siempre es un camino de ida sin retorno. En muchos casos, cuando se identifica a tiempo el factor que la está causando, los efectos pueden reducirse o incluso revertirse completamente. Eso es esperanza real. Eso es lo que la ciencia nos está diciendo. Si este video te ha abierto los ojos, te pido que ahora mismo pienses en alguien a quien quieres, un familiar, un amigo cercano, alguien que también merece saber esto. Compartir este video con esa persona podría ser el acto de cuidado más valioso que hagas hoy, y si quieres seguir aprendiendo a proteger tu mente con información real y basada en ciencia, suscríbete al canal del Doctor Joven y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada. Juntos podemos construir una comunidad de personas bien informadas, activas y decididas a vivir muchos años más con la mente completamente despejada.
Gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo de cuidar lo más valioso que tienes. Tu cerebro es único, es irreemplazable y merece toda tu atención.